particular de ese conjunto de datos que les di para que hagan regresión lineal simple. El conjunto de datos era el de Heiser. Lo pudieron hacer, lo pudieron replicar, el experimento y sacar un modelo de regresión lineal simple con el tema del Heiser. Sí, Hola, profe, sin sí, problema. bien. Ningún problema entonces tuvieron los demás compañeros. Bueno, entonces vamos a empezar con el capítulo 3. Bueno, entonces estamos aquí. La idea entonces hoy es continuar con lo visto en la clase pasada, en particular dar regresión lineal múltiple, es decir, con más de una variable. Es una extensión de lo visto de la clase pasada, tiene un fundamento matemático muy fuerte, nosotros vamos a hacer una vista gorda a eso, pero no quita que ustedes tengan que profundizar y ver las deducciones de los estadísticos que veamos y en sí de la regresión multilineal que vamos a ver. La ecuación fundamental es la que tienen ahí, la 3.1, es la variable i, es la variable que queremos predecir, los betas son los coeficientes que queremos, que básicamente es el leitmotiv del modelo, tenemos que calcular los betas, esa es la idea, y los x sub i son las variables. El epsilon es el error que cometemos, entonces ahí la i que tienen es la i verdadera, que es la que no conocemos. Nosotros vamos a obtener la I bonete, como la llamamos, que, que es la que tiene el error incluido. Por lo tanto, I menos I bonete sería el epsilon, el error. Bueno, un poquito más abajo tienen un ejemplo, 5 más 10 por x1 más 7 por x2 sería un modelo. Los betas son, en este caso, beta 0 es 50, beta 1 es igual a 10 y beta 2 es igual a 7. Y las variables en este caso son x1 y x2. Lo primero que quiero aclarar sobre el modelo multilineal, igual que el lineal, lo mismo, que no necesariamente representa a cosas lineales. Es decir, yo puedo tener un hiperplano o puedo tener una superficie curva y yo la puedo linealizar y representar con un modelo lineal. Eso es un mecanismo muy simple. Por ejemplo, tengo una variable del x cuadrado, por ejemplo, y yo invento otra variable, x1 igual a x al cuadrado, y con eso lo estoy linealizando. Es decir, que cada variable que aquí estamos llamando x1, x2, x3, podría ser tranquilamente el resultado de tanto de multiplicaciones de otras variables como polinomios a partir de otras variables. El- Eso lo pueden ver un poquito más abajo, acá en 3.3. En 3.3 ustedes ven una fórmula del modelo multilineal donde tienen la misma variable repetida 3 veces con sus correspondientes coeficientes, beta 1 por x más beta 2 por x al cuadrado más beta 3 por x al cubo, es decir, tienen un polinomio ahí.
y la transformación es lo que tienen en amarillito ahí abajo del 3,3, que simplemente lo que está llamando es, va a llamar X a la variable, inventa la variable x1, que es igual a X, inventa la variable x2, que es igual a X al cuadrado, e inventa la variable x3, que es igual a X al cubo. Con lo cual, la expresión 3,3, que era un polinomio de grado 3, lo representa con un modelo lineal de la forma que lo muestra aquí en 3,4, es decir, beta 0 más beta 1 por x, más beta 2 por x2, más beta 3 por x3. Entonces, con eso está viendo cómo cómo puede representar en un modelo lineal algo que no es lineal. Claramente 3,3 no es lineal, es un polinomio de grado 3, y lo representa eso mismo con un modelo lineal en 3,4. Igualmente o análogamente a como logró 3,4, puede lograr 3,5 multiplicando variables entre sí. A eso le llama efectos de interacción. Muchas veces una variable interactúa con otra, entonces para representarlo en un modelo lineal es bueno hacer la multiplicación o la división de ambas variables, como está representado ahí entre 5. Entonces, lo que ahí entre 5 podríamos hacer es a x1 y a x2 la llamamos como en su nombre, pero hay otra variable que es x1 por x2, y a esa variable la podemos llamar x3. Seguramente lo tenemos aquí abajo, tal cual, en 3,6 está lo que les acabo de decir. Entonces, con ese mecanismo ustedes pueden linealizar muchos problemas que no son lineales. En particular, observen la superficie que se ve en la figura 3,2, que no es un plano, es un plano curvo eso, y lo podemos representar también con el modelo multilineal. Acá tienen otro ejemplo en 3,3 que se ve claramente que es una curva, y eso también es un problema multilineal, como recién vimos. En este caso sería multiplicar la variable x1 por x2 y nombrarlo como una tercera variable. Bueno, hasta aquí me pudieron seguir cómo podemos representar en el modelo multilineal polinomios de grado n, y cómo podemos representar interacciones entre dos o más variables. ¿Se entendió eso? Siempre es igual, profe. Sí, Ok, sí. sí, se entendió. Incluso pueden tomar logaritmos, pueden hacer una variable x por logaritmo de x1 por logaritmo de x2, y a eso lo llamaban la variable x3, y transformaciones, de cualquier tipo de transformación que ustedes quieran. También a veces esa misma transformación se puede hacer con i, es decir, en vez de calcular la variable i, lo que vamos a hacer es calcular la variable logaritmo de i, por ejemplo, o directamente calcular i al cuadrado. Entonces podemos transformar tanto las variables que queremos predecir como las variables predictoras. Ok. Profe, ahí Em, en el chat están diciendo que hay gente que está esperando para entrar. Listo. Bueno, em, Bueno, ahí tienen otra vez como y la variable que queremos predecir, la expresamos en función, en este caso, de 5 variables, y, y que con la transformación que hicimos arriba, en realidad es como la vemos acá, ¿no? X1, la variable x3 en realidad la está representando ahí como x1 al cuadrado menos
5x2 al cuadrado, y la variable x5 la está representando como la interacción entre la variable x1 y x2 que están en forma multiplicativa. Bueno, todo eso lo tenemos que hacer nosotros, o sea, se tienen que imaginar que yo les voy a dar un conjunto de datos. Hoy vamos a trabajar con 4 variables, pero en la práctica pueden estar trabajando con 1500 variables, 3000 variables o 100 variables, y esto se hace muy arduo porque si empezamos a ya contar 1000 variables es mucho, pero si encima sabemos que para descubrir el modelo pueden haber interacciones y empezar a multiplicar esas 1000 variables entre sí, o sacarles el logaritmo, o sacarles el cociente, en vez de 1000 rápidamente pueden crecer a miles de variables. Todo eso lo tienen que saber hacer y vamos a verlo en R cómo se pueden calcular millones de combinaciones en el script que vamos a lograr. Siempre diferencien un ejemplo pedagógico de 2 o 3 variables a un ejemplo real donde pueden tener miles de variables. Y la vez pasada les dije también con el volumen, con el tamaño de los archivos. Una cosa es un ejemplo pedagógico de un archivo de 2, 3 o 5K, y otra vez es cuando tienen que trabajar con miles de gigabytes, ¿eh? Los problemas son distintos a medida que la escala va aumentando. Bueno, aquí hablo un poquito del modelo. Esta parte la pueden saltear y se centran acá. Ahí tienen la forma que nosotros representamos el modelo multilineal, es la que están viendo acá, con matrices, donde X mayúscula es una matriz, ahí la tienen, donde están todos los coeficientes, X1, cada fila sería un caso y cada columna es una variable. Entonces la matriz X la representamos simplemente con la letra X mayúscula, el vector Y, que son los predictores que queremos sacar, con un vector que lo llamamos simplemente Y. A los betas que queremos calcular los llamamos con el vector B mayúscula, beta mayúscula, y el épsilon también es un vector donde están todos los errores de todo el set de datos. Entonces esta es la forma más simple de representar nuestro modelo multilineal, y no como lo habíamos visto arriba, que en vez de poner el, el X como matriz poníamos X y J, ¿no? Y la otra parte, aquí en 3.1.5, tienen el épsilon. Recuerden que el épsilon es fundamental para saber si nuestro modelo es bueno, y que el épsilon, para que el modelo sea bueno, para probar la bondad del modelo, tiene que ser una variable normal, centrada en el cero y con varianza constante. Bueno, y el épsilon es lo que tienen entonces en 3.15, que es el I verdadero menos el I bonete, es decir, el I calculado. Ese es el error. Bueno, ahí en 3.1.5 ven el beta bonete. ¿Por qué? Porque recuerden que el beta verdadero no lo vamos a saber nunca, eso es lo que quisiéramos saber. Nosotros lo que hacemos es calcular los betas, y el beta calculado por nosotros es el beta sombrero. Siempre diferencien la variable verdadera de la variable que nosotros calculamos. La diferencia entre los dos va a ser el error. En particular, podríamos poner el beta verdadero menos el beta sombrero, es el error que nosotros tenemos al calcular los betas. Bueno, aquí tienen un ejemplo que le da Montgomery, el 3.1. Este es un set de datos, es parecido al nuestro. Yo les voy a dar un ejemplo abstracto, no
por ahora no se centran en el significado de las variables. Observen que hacen una matriz, scatter plot, que es una matriz de nube de puntos de todas las variables con todas las variables. Esto lo vimos la clase pasada cuando vimos el tema de componentes principales. Bueno, de acá hay dos problemitas que quería ver en particular. En la página 99, salteo a la página 99, y vamos a ver la extrapolación oculta. Como ya hemos dicho, el modelo multilineal o el modelo lineal lo podemos usar para predecir. Ahora, no podemos predecir cualquier cosa con un modelo. Si el ejemplo de la clase pasada, si tenían el set de datos Geyser, ustedes van a poder predecir la próxima erupción significa, acorde al conjunto de datos que tenemos, que no sea un nuevo outlier o un valor que no estaba presente en el conjunto de datos, rango de conjuntos de datos original. Estas se ven muy claramente, por ejemplo, en la química es muy común que todo sea en procesos químicos, sea un, un problema lineal hasta cierto límite. A partir de cierto límite, de la curva del proceso químico tiene otro comportamiento, otra forma totalmente distinta. Es decir, nosotros podríamos modelar linealmente un proceso químico dentro de un rango de valores. Si nos escapamos de ese rango de valores, vamos a obtener cualquier cosa. Bueno, esto en general en otras disciplinas se puede dar mucho. Nosotros tenemos el modelo multilineal, perdón, página 99 dije. Podemos tener un modelo multilineal y, y de ahí vamos a poder predecir entonces valores que estén dentro del rango de valores del conjunto original. ¿Qué se hace si no hay, si queremos o nos piden predecir algo que está más allá del rango de valores del conjunto original? Y bueno, seriamente no podríamos predecirlo, sería una especie de ruleta si queremos predecir más allá del rango de valores de nuestros datos. Bueno, entonces aquí tienen el ítem de Montgomery que habla sobre este tema, extrapolación oculta en la regresión múltiple. Entonces, leo solamente la partecita amarilla. Al pronosticar nuevas respuestas y para estimar la respuesta media de un punto dado, se debe tener cuidado para no extrapolar. Aquí hace la diferencia él entre el término extrapolar e interpolar. O sea, interpolar es lo que está permitido y está bien hecho y para eso hacemos el modelo. Ahora, extrapolar ya eso no. Bueno, es muy posible que un modelo que ajusta bien en la región de datos originales funcione mal fuera de ella. Entonces es más de lo mismo. Interpolar es el correcto uso y extrapolar es simplemente un juego de ruleta, no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque estaríamos usando datos mucho más lejanos del rango de valores con el cual se hizo el modelo. Bueno, eh, entonces, mm, bueno, básicamente es eso. Aquí habla del centroide, de cuando tenemos muchas variables, ver el centroide y solamente podríamos estar interpolando cuando las variables que queremos predecir están dentro de ese centroide, que más o menos aproximadamente, es decir, como que cada una de las variables esté dentro del rango. No es exactamente lo mismo,
pero sí es una aproximación. Bueno, el otro tema que tenemos que ver es multicolinealidad, multicolinealidad. Eso está en la página 106. ¿Y qué significa la multicolinealidad? Significa cuando queremos, cuando las distintas variables de nuestro modelo están correlacionadas entre sí, es decir, una depende de la otra. Es algo que vimos la clase pasada cuando vimos componentes principales, o sea, como parte de análisis previo antes de hacer un modelo multilineal, siempre hay que hacer el análisis exploratorio y eso incluye el análisis de componentes principales. Si hay multicolinealidad, eso no es bueno, tendríamos que eliminar alguna de las variables que dependen de la otra, sería lo más sano. Si no, como vamos a ver más adelante, se van a producir anomalías que se van a ver claramente en el signo positivo o negativo de los betas, por ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho, el problema de la multicolinealidad tiene que ver en que si hay una columna es múltiplo de otra variable, es decir, que hay una colinealidad total, la inversa de la matriz no se puede obtener. ¿Eh? Causaría que la matriz X inversa por X es singular. Entonces no tendría el determinante sería cero. En realidad el determinante no puede ser cero. Por eso muchas veces en los paquetes estadísticos se saca el determinante de una matriz y si ese determinante es próximo a cero, en realidad igual a cero nunca va a dar porque sería de colinealidad total. En general hay una dependencia colineal parcial. Y eso va a ocasionar que el determinante de la matriz va a ser casi cero, pero no igual a cero. Bueno, si pasa eso, quiere decir que hay multicolinealidad y por lo tanto todo lo de la vez pasada, el análisis de componentes principales es apropiado, lo tendremos que aplicar y ver cuáles son las colinealidades, la matriz de correlación, y con eso podríamos estar seguros de eliminar la colinealidad con cuidado, ¿no? Sacar de alguna variable, analizar de vuelta, ver si se cumple colinealidad y así sucesivamente. Bueno, entonces la multicolinealidad la vamos a siempre a eliminar. Bueno, ahí está el BIF, que es una variable que nosotros la vamos a obtener. Es bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? Ahí está cómo se calcula el R cuadrado, ya lo vimos la vez pasada, es la inversa del R cuadrado, ¿no? 1 menos el R cuadrado. Bueno, entonces repasando, vimos extrapolación versus interpolación, ahora vimos el problema que es multicolinealidad, y bueno, y ligado a esto, en la página 109, aquí, tienen los problemas que, ahí está en amarillito, los problemas que trae los signos, uno de los problemas que puede traer la multicolinealidad, que es, aquí debería estar, a ver, ahí, ¿por qué los coeficientes, por qué los betas tienen signo incorrecto? Incorrecto, ¿qué significa? Que no respeta la lógica, el sentido común. Por ejemplo, que a mayor altura tiene que haber a mayor altitud tiene que haber menor temperatura. Y, y a veces en un modelo, si no se respeta eso, algo malo nos está indicando, algo que posiblemente que sea motivo para una mejora. Entonces,
porque ahí lo tienen en el ítem 13, hay multicolinealidad, es uno de los principales motivos por el cual a veces un modelo me queda con un sentido feo, con un sentido no trivial, con un sentido no razonable. ¿Por qué? Porque hay un beta con un coeficiente negativo. Entonces eso puede indicar que hay multicolinealidad. Entonces si sucede eso, si tenemos un beta con un signo invertido aparentemente, sospechemos que tenemos multicolinealidad, la eliminamos y volvemos a calcular de vuelta, a crear de vuelta un modelo. Otro problema por el cual pueden tener un signo invertido, voy al punto 1, el intervalo de alguno de los regresores es demasiado pequeño, es decir, que hay una de las variables que tiene un rango de valores muy pequeño. Eso puede suceder. El, el intervalo, por ejemplo, hay una mayor población, si son probabilidades, las probabilidades van entre 0 y 1, si hay mucha probabilidad que sea 0,5, entonces vamos a tener muchísimos valores cerquita del 0,5 y muy pocos valores en los extremos, hacia el 0 y hacia el 1. Entonces eso puede provocar que tengamos signos negativos. Y el punto 2, no se han incluido, es importante el punto 2, no se han incluido los regresores importantes en el modelo. Tengan en cuenta que cuando encaramos a hacer un modelo, tenemos un set de datos, bueno, pero en ese set de datos, por más que tenga 1000 variables, es muy normal y muy probable que la variable verdadera que nos daría un modelo perfecto, no lo tenemos, ni sospechamos cuál es la variable verdadera. Por ejemplo, en el problema del calentamiento global, nosotros podríamos tener muchísimas variables, pero la verdadera variable que está provocando el calentamiento global capaz que no es ninguna de las que consideramos, ya sea erupciones volcánicas, emisiones de gases por las erupciones volcánicas, terremotos y los gases de efecto invernadero, el monóxido de carbono, son todas variables que se tienen en cuenta, son muchísimas, son más de 70, pero capaz que ninguna de esas variables es la verdadera. Y estas variables que estamos considerando simplemente son la sombra de la verdadera variable, es decir, algo así como que las variables que estamos considerando son multicolineales, perdón, son colineales con la verdadera variable que es la que no desconocemos y no la tenemos presente. Hay otras veces que sí, la sabemos, pero es muy difícil de tomar o es muy costosa en dinero tomar esa variable, entonces nos tenemos que conformar con otras variables que sean más baratas de tomar, más fáciles, y las podemos tener, tenemos que hacer el modelo entonces con variables colineales con esa variable costosa que no la podemos disponer. Eh, por ejemplo, en un trabajo que hacemos en la AGIP, una buena variable para saber la producción, la facturación de un negocio sería el consumo de luz. Pero el consumo de luz no lo tenemos, es de una empresa de luz, es de Nor de Sur, y encima no es una, son dos. Y conseguir ese consumo de luz para un comercio es muy costoso, muy difícil y posiblemente no sea correcto porque nos pueden dar el consumo de luz de toda una casa de 2 o de 3 plantas, mientras que el negocio es de una sola planta. Entonces, el consumo de luz para la producción de un negocio sería lo mejor, pero sin embargo no lo tenemos y nos tenemos que
reducir a otras variables, como por ejemplo la comuna, en qué comuna está, o la superficie del negocio. Y acá con este ejemplo de superficie es lindo porque está asociado a lo que les dije recién de cuando hay variables que son multiplicativas. En la superficie es la multiplicación del largo por el ancho. Entonces, en realidad son dos variables, largo y ancho, que multiplicadas entre sí me da otro concepto, que es la superficie, y estoy usando esa variable, la superficie, que en realidad es la multiplicación de otras dos variables. Bueno, entonces, el tercer problema, repasando, vimos extrapolación versus interpolación, multicolinealidad por el segundo punto, y ahora el tercer punto es este: ¿qué hacemos cuando los signos de los betas están invertidos? Bueno, ¿hasta aquí me quieren hacer alguna pregunta? ¿Todo bien? Sin pregunta, Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar ahora. Lo principal está dado, habría algunas cositas más para ver. Vamos a ver esto, el principio de parsimonia. En el libro de Montgomery no recuerdo haberlo visto, eso no quiere decir que no esté. El principio de parsimonia. Cuando tenemos un modelo multilineal, el principio de parsimonia, en general se usa para muchos temas, es que lo mejor es lo más simple. Es decir, si yo tengo una predicción del 99%, pero estoy usando 1000 variables, y tengo otro modelo cuya predicción es del 91%, pero estoy usando dos variables, el mejor modelo es el de las dos variables, por el principio de parsimonia. ¿Cómo lo podemos interpretar esto? Lo podemos interpretar que a mayor cantidad de variables, los errores que estamos introduciendo van a ser mayores. Recuerden que cada variable fue medida, fue tomada por un encuestador, en el caso de un modelo de trabajos para sociología, las encuestas, por ejemplo. El encuestador entonces puede cometer errores, o el técnico cuando va al campo y toma las medidas de las plantas, de la corriente de agua, de lo que sea, del aire, de la temperatura. Todas esas mediciones tienen errores que vienen del aparato de medición que está usando, o simplemente, en el caso del encuestador, error humano o error en la respuesta que le da el interlocutor. Entonces, cada variable tiene un error asociado, ya sea de la máquina, el instrumento que está usando, o del operador o técnico. Entonces, eso me indicaría que cuanto menos variables usemos, ese error va a ser más pequeño. Aparte de que va a ser más barato. Recuerden que la toma de muestras no es algo gratis, es algo que lleva tiempo y en general dinero también. Entonces, o el caso de la luz que les dije, que puede traer tantos problemas de precisión como problemas de pedirle a distintas empresas que me den el dato que necesitan. Entonces, por el principio de parsimonia, es preferible renunciar a un modelo perfecto, a un modelo con la máxima predicción, o la máxima porcentaje de aciertos, por otro modelo que me dé menos porcentaje de aciertos, pero utilice menos variables. Bueno, todo eso es el principio de parsimonia, ¿eh? Lo dejamos como un cuarto tema. Lo voy a anotar, después lo voy a resumir en una lámina, solamente los títulos, y usted lo busca en la bibliografía.
Bueno, entonces con principio de parsimonia son 4 ítems que ya dimos. Bueno, vamos a pasar a la bondad del modelo. Y la bondad del modelo la tienen que pasar al capítulo 4. Una vez que sacan un modelo, igual que el modelo lineal y multilineal, ustedes saben los estadísticos globales del modelo. El estadístico global del modelo por excelencia es el p-value del modelo en sí. Es decir, es el que confronta la hipótesis nula de que el modelo es lineal versus el que el modelo no sea lineal. El segundo es el p-value de cada uno de los coeficientes beta, que confronta la idea de que esa variable aporta a la predicción o no aporta, es decir, que el beta sub i sea igual a cero o no sea igual a cero. Entonces esas son estimaciones globales que tiene que cumplir el modelo. Aún así, si se cumple con esas estadísticos globales, ese resumen del modelo global, no quiere decir que el modelo sea bueno. Hay que seguir investigando y algo les hablé en la clase pasada, tiene que ver mucho con el épsilon. El épsilon lo tienen ahí en 4.1, ya lo hemos visto varias veces. El, el, eh, tendría que leerlo, es epsilon y es i menos y ahí dice igual, al, al, Ibonet. al Ibonete. Eh, sí, eso es un signo menos, está mal escrito ahí. Bueno, el, entonces, el, vamos a ver, ahí está. Las 4 condiciones que tiene que cumplir el modelo, además de lo que ya vimos de las variables globales, de los estadísticos globales o el resumen del modelo, son estos 5 ítems. Observen que el 2, 3, 4 y 5 se refieren al épsilon, por eso el épsilon es lo más importante para nosotros. El épsilon se tiene que comportar como una variable normal, centrada en el cero y con varianza constante. Todo eso es lo que dice 2, 3, 4 y 5. Lo leo por las dudas. El 2, el término media cero, la varianza constante, el 3, el 4. Los errores no correlacionados, es lo que vimos algo de hoy, que el error, el épsilon, no esté correlacionado con una de las variables. Esto es importante. Y los errores tienen una distribución normal. Y el punto 1, que es aparte yo diría que es el único que no trata del épsilon, es que la relación entre i y las variables sea lineal. El, Esto es importante porque si no, por ahí se comporta bien, pero cuando hago una predicción de otra cosa, me va a dar mal. Esto no es simple, el 1, porque yo puedo ver con una matriz de correlaciones que una variable, que i, la variable i se comporta linealmente con otras, pero a veces no se comporta en forma lineal, pero haciendo la multiplicación de dos variables o haciendo una potencia, ahí se comporta en forma lineal. Entonces, bueno, justamente una variable con respecto a otras dos no se comporta en forma lineal, pero haciendo una combinación sí. Eh, bueno, vamos a pasar cómo comprobaríamos que una variable
aquí tiene el ejemplo, como una variable es normal. Algo di la clase pasada en modo lineal simple. El gráfico que tenemos que hacer se llama el cucuplot, o para calcular si una variable es lineal o no. Podíamos hacer el histograma me tiene que dar aproximadamente una campana de Gauss, pero la forma más práctica que lo hacemos es con este tipo de gráficos. Cuando los puntos se alinean sobre la recta, quiere decir que el comportamiento de la variable es normal. Normalmente ese caso perfecto no se da y vamos a tener los casos que ahí ponen como B, C, D y E. Entonces el caso A es el ideal, el B es con colas gruesas, tanto al principio como al final se separa de la recta. En el caso C, una distribución, pero menos, se aleja menos que en el punto, que en el dibujo B. En el D solamente hacia un extremo se separa de la normal, y tanto positivo como negativo en el E. Esto no quiere decir que haya que descartarlo, simplemente a veces los puntos que se separan del normal pueden ser puntos atípicos, puntos outlier también. Hay que analizarlo y muy posiblemente, si es el único problemita que tiene de todo lo que estamos viendo, a veces puede quedar. No solamente hay que quedarse con esta visualización, sino hacer los tests correspondientes, donde se confronta la hipótesis cero con la hipótesis alternativa, y ver tanto la parte visual como el resultado del test. Bueno, la otra forma de analizar esos 4 puntos, con los 4 puntos son las condiciones del modelo 2, 3, 4 y 5 que vimos antes, es que al hacer las gráficas de los residuos, que es lo que están viendo acá en el 4.3, no se distribuyan en forma aleatoria. En forma aleatoria se distribuyen aquí en la figura A, y eso indicaría que en principio, que nuestra distribución del error es pareja a lo largo de todo el conjunto de datos, con una varianza constante, y estaría casi perfecto eso. Muchas veces sucede que cuando hacemos este gráfico de dispersión de los errores versus el- el valor obtenido, tenemos forma de embudo mirando para un lado o embudo mirando para el otro, o forma de tortuga en la gráfica C, o forma de U o herradura, tanto mirando para arriba o mirando para abajo. Cuando tenemos estos patrones, dice patrones, en forma aleatoria por un lado, y si no es en forma aleatoria, algún patrón tiene esta nube de puntos. Entonces, en el caso, un caso típico, por ejemplo, es el de la D. ¿Qué se hace cuando tenemos esa distribución? Eso se puede corregir, igual que en el punto C, C y D se puede corregir así, es transformando las variables, es como lo que vimos al principio de todo, de la clase de hoy. Posiblemente estemos considerando una variable x, y si en vez de considerar la x consideramos x al cuadrado, o consideramos x más x al cuadrado, posiblemente mejore. Eso tanto en las variables predictoras como en i, en la variable que queremos predecir. Entonces, estos patrones que vemos en las figuras B, C y D, los vamos a eliminar con transformaciones de las variables, que es lo que vimos al principio. Vamos a ver si... Bueno, sí, es más de los que les digo. Voy a ver si lo puedo sombrear acá, sí. Por ejemplo, acá me está diciendo que hay que hacer en el caso de que no sea, me indique no lineal. Me indica no lineal, pero el caso típico es en forma de herradura.
una gráfica en curva como la parte D está bien, la herradura, indica que no es no linealidad. Esto podría indicar que se necesitan otras variables regresoras en el modelo. Por ejemplo, podría ser necesario un término al cuadrado, es exactamente lo que les acabo de decir, ¿eh? Las transformaciones de las variables regresoras y o de la respuesta de la variable i. También podrían ayudar en estos casos. Bueno, entonces, con transformación de las variables, corregimos esto. Lo que queda en claro que no podemos presentar un modelo final lindo mostrando este gráfico de herradura o de embudo, ¿eh? El de tortuga, más o menos, pues, pero también lo podríamos corregir. Entonces, lo ideal es que nuestro trabajo, nuestro modelo, cuando lo entreguemos, lo pongamos, probemos la bondad del modelo, logrando una figura como se ve acá, la figura aleatoria o la A. ¿Se entendió esta partecita? Recuerden que aquí estamos analizando los residuos, ¿eh? Eh, bueno, acá tengo algo anotado, no está en el libro de Montgomery. Muchas veces, sobre todo cuando manejamos muchas variables y perdemos el concepto del significado, de la semántica de las variables, es bueno introducir que nosotros introduzcamos una nueva variable. Y eso se los dejo como un experimento para que ustedes lo hagan en los sets de datos que les estamos dando. Esa nueva variable que ustedes van a introducir a propósito, la llamamos pajarito. Esto es de una enseñanza que me dejó a mí un profesor que tuve. La variable la llaman pajarito de las historias más de Hollywood que de la realidad, cuando entraban a las minas de oro y para saber si se acababa, o de carbón en realidad, si se acababa el oxígeno o no se acababa el oxígeno, si había mucho metano o no había metano, se entraba en un pajarito en una jaula. Si se moría el pajarito, quería decir que teníamos que salir corriendo de la mina. Entonces, ¿cómo es esta variable pajarito? Ustedes van a poner una variable que sea una variable normal, eh, que esté dentro del rango de valores del set de datos, posiblemente entre 0 y 1, y corren los modelos. Si esa variable pajarito les llega a aparecer como seleccionada dentro del modelo, quiere decir que estamos haciendo algo mal. Entonces la variable pajarito es una especie de anzuelo que estamos poniendo a nuestro set de datos para saber que nuestro modelo no sea basura, no sea, por lo menos se da cuenta de que hay un anzuelo por ahí y no lo pica. ¿Se entendió el concepto de variable pajarito? Sí, bro. Bien. Tengan en cuenta que nosotros seleccionamos las variables por un test de hipótesis que nos da un p-value que nos está diciendo si esa variable es buena o mala para el modelo. Pero el p-value que usamos normalmente es 0,5. Ahora, si nosotros tenemos 100 variables, quiere decir que va a haber 5 variables que por casualidad se van a comportar bien en el modelo, con lo cual el p-value lo tendríamos que elevar al 5 por 1000, no al 5%, para estar seguro de que las variables seleccionadas son las buenas, y así sucesivamente. Entonces, si el analista de datos no es cuidadoso y usa un p-value del 0,5, del 5% siempre en cualquier situación, puede introducir errores muy graves como este,
de estar introduciendo variables simplemente porque la casualidad lo hizo. Entonces no pierdan ese concepto, que podemos tener variables en nuestro set de datos que simplemente por casualidad están dando como buenas variables predictoras. Eso lo vamos a eliminar o con la técnica de la variable pajarito o siendo muy exigentes y pidiendo que el p-value sea del 5 por 1000, del 5 por 10.000 y así sucesivamente, según la cantidad de variables que estamos considerando. Bueno. Bueno, yo pienso que nada más, estudien cómo comprobaríamos los otros tres. Yo ahora voy a ir al R. En el R después lo vamos a subir acá a la unidad 4. Regresión lineal simple, no, en la unidad 5, en la unidad 5 va a estar. Bueno. Listo. Me está pidiendo que tengo que instalar algo. Capaz que me lleva tiempo, vamos a ver. El script que les voy a dejar es este. Entonces yo diría de hacer un intervalo y de paso me voy a tomar un café y 15 minutos les voy a dejar este script y ustedes lo van bajando. Tómense en un recreo también de 10 minutos y luego bajan esto y a los 15 minutos nos encontramos. ¿Les parece bien? Perfecto, profe, gracias. Bien.